Bueno, entonces mire, quiero contarle la historia del doctor Christian Barnard. Por lo menos como algo registrado, es considerado el doctor que hizo la primera operación de cambiarle el corazón a una persona. Y usted sabe que eso no es fácil, ¿verdad? Yo me imagino que solo ellos saben, los que operan corazones. Algunos de ustedes le han hecho alguna operación de ponerle alguna arteria que se le tapó y darle una vuelta al corazón, pero este fue un trasplante completo de corazón. Bueno, él le realizó esta operación a otro doctor, el nombre del otro doctor, Felipe Bleiber. Y después de la operación, ¿verdad? El doctor que le hizo la operación fue a verlo en la cama y le preguntó: ¿quisieras ver tu corazón, viejo? Y parece que al siguiente día, como a las 8 de la noche, el hombre ya estaba en su cuarto descansando en un hospital que se llama Groote Schuur en Johannesburgo, Sudáfrica. Y el doctor, ¿verdad?, que lo había operado, trajo el envase donde estaba el corazón. Parecía que era un envase de cristal. Se lo trae, ¿verdad?, y se lo pone ahí en la presencia del paciente. Y podríamos decir que fue el primer paciente que pudo observar su propio corazón viejo. Obviamente se lo cambiaron porque no le estaba funcionando o le había dado muchos problemas durante su vida. Esta persona no vivió muchos días. Después de no sé cuántos días o semanas, falleció de neumonía, de una infección. Pero lo asombroso de esta operación es que después de hacerle el trasplante de corazón, esta persona vivió. Y cuando él vio su corazón, él dijo: con que este es el corazón que tantos problemas me ha dado. Yo creo que los textos que estamos leyendo ahorita tienen que ver con eso, con un corazón nuevo. No tienen que ver con un corazón físico, pero sí tienen que ver con la doctrina en la Biblia que se llama la regeneración. Y la Biblia enseña que Dios es el único capaz de poderle cambiar el corazón, espiritualmente hablando, a una persona. Si hacen memoria, la semana pasada leímos el versículo 3 y habla del círculo del pecado, ¿lo recuerdan? La mayoría de la gente minimiza el pecado, lo hace ver como que es cualquier cosa, que no es tan grave. Pero lo que la Biblia hace es exactamente lo opuesto: magnifica el pecado, lo hace que se vea grande como realmente es ante la presencia de Dios. Inmediatamente después de magnificar el pecado, el autor bíblico aquí después pasa a lo más importante, al centro de estos versículos. Y el centro de estos versículos tiene que ver con la manifestación de Dios cuando Él vino y salvó a una persona cambiándole el corazón. Específicamente es ese momento particular cuando una persona cree por primera vez en el Evangelio. Y el autor quiere que ellos se acuerden de ese momento. Los está moviendo a que se sujeten a sus gobernantes, a que hagan buenas obras. Y les dice: porque ustedes serán unos pecadores tan tremendos que Él tiene que elaborar todo este círculo vicioso del pecado para que sea evidente para ellos, para que después sea obvio el cambio de corazón que Dios trajo a muchos de ellos. Quiero contestarte 3 preguntas, a ver si las podemos poner ahí. Hay 3 preguntas. La primera pregunta que quiero contestar es: ¿qué ha hecho Dios? La segunda pregunta que quiero contestar es: ¿cómo nos salva Dios? ¿Cómo Dios salva a una persona que va hacia el infierno? Él no lo sabe, pero va hacia el infierno. ¿Y cómo es que Dios salva a una persona? Y la tercera pregunta que quiero contestar es: ¿cuál es el propósito de la salvación de Dios? Y esas 3 preguntas las vamos a poder contestar en estos versículos. Bueno, entonces pasemos a la primera pregunta que ha hecho Dios. Vayamos al versículo 4. Si tiene su Biblia, acostúmbrese a ver su Biblia para que entienda la explicación que le doy acerca de ese versículo. Entonces dice el versículo 4: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. Usted puede observar ese pero cuando. Cuando nosotros éramos pecadores, cuando nos encontrábamos separados de Dios, cuando éramos culpables y merecíamos el infierno, cuando éramos esclavos de nuestro pecado y nuestro pecado nos decía lo que teníamos que hacer y nosotros le obedecíamos,
en ese momento se manifestó la bondad de Dios y su amor hacia la humanidad. Usted se va a poder dar cuenta que ese es un lenguaje que aparece mucho en la Biblia. Cuando se trata de nuestro pecado, siempre el hombre es el responsable. Pero cuando se trata de la salvación, siempre Dios es el responsable. No le da ni siquiera una pizca, un pedacito de crédito al hombre cuando Dios salva a alguien. Y eso lo puede encontrar aquí en Tito muy claramente, muy fuerte, y en otras porciones. Por ejemplo, veamos 2 Corintios 4:6. Si está ahí arriba lo va a poder seguir. Yo tal vez me haga a un lado para que vean un poquito lo que está en un costado. Dice 2 Corintios 4:6, pues Dios, nota esa palabra ahí, pues ¿quién? Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vea también, por ejemplo, Efesios capítulo 2, 4 y 5, el mismo lenguaje, obsérvelo. Pero Dios, ¿quién? Dios. Pero Dios, otra vez Dios, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. El mismo lenguaje, pues Dios, pero Dios, y aquí en Tito, pero cuando. Está hablando de Dios. Póngale atención al verso 4, dirija su vista al verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, Dios no está separado de sus atributos, de sus cualidades. Cuando hablamos de la bondad de Dios, obviamente estamos hablando de Dios. Dios es bueno. La bondad sin Dios no existiría. ¿Me explico? Para que pueda haber buenas obras, buenas acciones, se necesita de un personaje que sea bondadoso y que las pueda hacer. Entonces lo que pretendo hacer aquí en esta pregunta, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Es decirte que Dios se ha manifestado por causa de su bondad, trayendo salvación. La razón de su salvación es la bondad de Dios. Quiero definirte lo que es la bondad de Dios, porque si no la definimos va a ser difícil que entendamos qué es exactamente. Entonces, si tuviera que definirte la bondad de Dios, te la definiría de esta manera. Lo voy a hacer de una manera tranquila, pausada. La bondad de Dios es la norma suprema del bien. Todo lo que Dios aprueba es bueno. En otras palabras, la bondad no existiría si Dios no existe, porque Dios es bueno, por tanto la bondad existe. Entonces, todo lo que Dios aprueba va a ser todo bueno, porque la bondad viene de Dios. ¿Me explico? Entonces, todo lo que Dios aprueba es bueno, todo lo que Dios desaprueba es malo, contrario a lo bueno. Entonces, la manifestación de la salvación de Dios ha sido por causa de la bondad de Dios. No por nuestros méritos, no por nuestras capacidades, no por nuestra inteligencia, no por nuestra superfe que podamos llegar a tener para creer en el Evangelio, sino que la salvación de Dios ha venido y ha traído, ¿verdad?, esta salvación, esta regeneración, y lo ha hecho en base a su bondad. Veamos dos ejemplos. Lucas 18:19 es el primero. Jesús le respondió a una persona y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Jesús le dijo, nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Bueno, yo sé que Jesús es bueno porque Jesús es Dios. Nosotros sabemos eso, los que hemos escuchado la Escritura en muchas ocasiones entendemos eso. Pero esta persona se está refiriendo a él, ¿verdad?, como maestro bueno. Y Jesús podía haberse tomado el crédito porque Él es Dios. Pero Él se humilló, como dice Efesios, se humilló, ¿verdad?, tomando forma de hombre. Entonces vemos a Jesús tomando una actitud como de un siervo. Y como diciendo, solo Dios, solo el Padre es bueno, pero eso lo incluía también a Él.
El problema ahí cuál era, que esta persona lo reconocía solo como maestro. Bueno, entonces se estaba contradiciendo. Eso le está diciendo, ¿por qué me llamas maestro y después me llamas Dios? Porque solamente Dios es bueno. Este hombre no estaba reconociendo la divinidad de Cristo. Por eso él le dice, solo hay uno bueno y ese es Dios. Por tanto, Jesús tiene el mérito de ser llamado Dios y de ser llamado bueno. Entonces, veamos otro ejemplo, Salmos 11:5. Salmos 11:5. Porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Salmos 11:5 nos da expresiones de la bondad de Dios. Ve esto. Porque el Señor es bueno, y porque Él es bueno, entonces Él es misericordioso y es fiel. Entonces podemos ver la manifestación de la bondad de Dios de muchas maneras. Aquí la misericordia y la fidelidad son expresiones de la bondad de Dios. Si tú dijeras que alguien es bueno, pero no hace nada al respecto con esa bondad que dice tener, sería difícil creerle. Por tanto, la bondad es algo que se expresa de muchas maneras. Nota que no solamente Dios se ha manifestado con su bondad, vayamos otra vez al verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor, vemos otro atributo de Dios aparte de su bondad. Habla del amor de Dios, el amor de Dios hacia toda la humanidad, un término muy general, ¿verdad? Él ha demostrado su amor a toda la humanidad. Si yo les tuviera que definir el amor, se los definiría de esta manera. Es la entrega eterna de sí mismo para beneficio de otros. En otras palabras, el amor verdadero viene de Dios. Y el amor de Dios no es, hay veces como es nuestro amor, que siempre a veces es condicionado. Decimos que amamos, pero casi siempre hay algo de por medio que queremos a cambio. O decimos que amamos, pero estamos dispuestos solo a amar a aquellos que no nos caen tan mal. O solo estamos dispuestos a amar a aquellos que no nos dan tantos problemas. Pero el amar a aquellos que nos causarían demasiados problemas, hay veces como seres humanos no estamos tan dispuestos a amar. Pero ve el amor de Dios. El amor de Dios es un amor que se entrega a sí mismo a cambio de nada para beneficio de otros. Tenemos como ejemplo 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación. Propiciación quiere decir aplacar la ira de Dios a través de un sacrificio por nuestros pecados. Entonces la consistencia del amor, lo que hace que el amor sea real y exista, es que viene de Dios. El amor viene de Dios y es algo que Él ha dado libremente. Nosotros no podemos amar si no hemos experimentado el amor de Dios. Es el argumento aquí del autor. Nosotros seremos capaces de amar cuando entonces hayamos experimentado el amor de Dios. Porque el amor es algo que viene de Dios. Y es algo que se da libremente a cambio de nada. Otro versículo que nos ayuda un poquito a entender el amor como un atributo de Dios es Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya vemos el ejemplo de un momento muy particular, ¿verdad? Pablo le está hablando ahí a una iglesia y les está diciendo que Dios los amó, y ellos ya son creyentes, pero les está recordando el momento cuando los amó. Los amó porque están aquí, creyeron, y los amó por lo que Él hizo, por la manera como Él se entregó, entregando a su Hijo en la cruz para morir por sus pecados y ser castigado por sus pecados. Entonces, vea, hasta ahorita lo que hemos mirado es que Dios se ha manifestado por causa de su bondad y por causa de su amor.
Pero ¿qué es lo que Dios ha hecho? Tratando de contestar la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿qué ha hecho Dios? Bueno, Dios se ha manifestado por causa de su amor, por causa de su bondad, porque Él es así, Él es bueno, Él es amor, y Él se ha manifestado trayendo salvación. Y la Biblia es muy clara en cuanto a eso. Quiere que entendamos que las únicas razones por las cuales Él se ha manifestado para ser bueno y amar, salvando a personas, es por Él mismo, no por ninguna otra cosa más. Porque Él es el único Dios eterno, verdadero, que está en el centro de todo, y Él no comparte su gloria con nadie. La segunda pregunta es: ¿cómo salva a Dios? Bueno, Dios se ha manifestado, Dios ama a todo el mundo. Tú le puedes decir a alguien: Dios te ama, te lo encuentras en la calle, le hablas del evangelio, Dios te ama, pero el simple hecho de decirle que Dios lo ama, no necesariamente por eso va a experimentar el amor de Dios, simplemente por decirle las palabras que Dios lo ama, ¿cierto? Porque el amor no es un concepto en la cabeza. El amor es una acción que se da libremente y que viene de aquella persona que está amando. Entonces, por eso siempre les hablo acerca del amor de Dios aplicado a nosotros. Es mejor cuando nosotros hacemos una acción para amar a alguien que simplemente llegar y decirle: Dios te ama, pero lo ignoro completamente. Es como que le dije: Dios te ama, pero yo no te amo para nada, ¿verdad? Y como que a veces parece contradictorio. Entonces, el amor de Dios es algo que se experimenta, que se vive, que es real. Y pasemos al versículo 5. Aquí viene el centro de esta porción bíblica. ¿Cómo salva a Dios? Sigue con tu vista. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Nos vamos a detener ahí. En el versículo 4 ya nos habló de su bondad, ya nos habló de su amor. Ahora nos habla de su misericordia como otra razón para su salvación. Miras cómo el autor bíblico está agregando atributos de Dios. Otra vez es Dios. Por eso él comenzó esta porción en el verso 4 diciendo, ¿verdad? Pero Dios, o porque cuando Dios, siempre es Dios el que hace la diferencia. Y podemos ver, ¿verdad?, que aquí nuevamente se vuelve a manifestar o a mencionar otro atributo de Dios. Ahora es su misericordia. Quiero explicarte un poquito la misericordia. Tiene que ver mucho con la bondad. ¿Se acuerdan que leímos en Salmos cómo la bondad tiene diferentes expresiones? Pero todas esas expresiones vienen de una persona que es buena. Entonces, si tuviéramos que definir la misericordia, porque aquí aparece la misericordia como la razón por la cual Él está salvando personas, la definiríamos, ¿verdad?, como una razón más de la bondad. O sea, la misericordia es algo como una expresión de la bondad y es hacia los que están afligidos y angustiados. Pareciera ser muy similar a la bondad, pero expresa algo muy particular de la bondad, una característica muy individual de la bondad. Entonces, cuando nosotros somos misericordiosos con alguien que tal vez no necesita de la misericordia, bueno, no estamos siendo tan misericordiosos. Pero si nosotros nos encontramos una persona que está en una condición muy difícil, abrumadora, pesada, que es imposible que él pueda salir de sí misma, y nosotros vamos y hacemos algo por él, entonces fue misericordia, una expresión de la bondad que hay en esa persona. Y el autor bíblico utiliza aquí la misericordia para que entendamos en la condición en la que nosotros nos encontrábamos cuando Dios nos salvó. Dios fue más que bondadoso, fue misericordioso. Porque Dios vino y nos salvó cuando estábamos afligidos y angustiados por nuestro pecado. Cuando un pecador no está angustiado por su pecado, cuando un pecador no está siendo incomodado por la condición tan terrible de su pecado, no experimenta culpa de su pecado, es difícil que él pueda entender la misericordia de Dios y la salvación de Dios, si él piensa que no necesita salvación. Entonces podemos ver y observar, ¿verdad?, que cómo es como salva a Dios. Sigamos adelante.
Dios salva no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, y eso está por toda la Biblia. Si no quedó claro en el primer versículo, en el 4, en el 5 lo aclara, no es por ninguna obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No hay nada que nosotros hubiéramos hecho como ponerlo para un fundamento o razón para que Dios nos salve. No hay nada. Nadie puede decir, es que yo soy bueno, es que yo soy inteligente, es que yo soy muy sabio. No hay nadie, absolutamente nadie, porque fíjate lo que dice la Biblia cuando se trata acerca de las obras. Cuando se trata acerca de las obras, Gálatas 2:16 dice, por ejemplo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Si no nos quedó claro, lo reafirma muchas veces. Por las obras de la ley nadie ha sido salvo. Dios no salvó a nadie porque ha sido una persona que cumplía bastantes mandamientos en la Biblia. Nadie puede agarrar siquiera una pizca de crédito delante de Dios, como para decir que Dios lo salvó a él porque él sí fue inteligente, o sabio, o entendido para comprender el mensaje de salvación. El ejemplo de Romanos 4 y 5. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. Si Dios salvara, hermanos, a una persona por alguna obra que esta persona hubiera hecho, entonces Dios la tendría que pagar y le merecería dar un pago, salvarlo. Pero nosotros sabemos que si Dios nos tuviera que pagar a nosotros y darnos lo que nos merecemos, nadie quisiera ese pago. Porque si Dios nos tuviera que pagar exactamente con lo que nosotros nos merecemos, nos tendría que condenar al infierno. Es por eso que el autor aquí bíblico habla de la manifestación de la salvación de Dios, y ha sido por los atributos de Dios, por su bondad, por su amor, por su misericordia. ¿Y cómo Dios ha salvado? Dios ha salvado a través de la regeneración. Mire estas palabras después de la coma, después de la misericordia. Por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Señor. Cuando llegamos a esta porción de la Biblia, nos dice específicamente cómo Dios salvó. Vamos a leerlo todo completo. Verso 5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino en base a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, específicamente, ¿cómo Dios salva? Dios salva regenerando el corazón a una persona. Muy pocas personas se preguntan cuándo sucede eso, en qué momento sucede. Es difícil a veces distinguir cuándo es cuando el corazón de una persona es cambiado. Hay bastantes porciones bíblicas que te ayudan a entender que es mientras tú estabas escuchando el Evangelio y comenzaste a ver la culpabilidad de tu pecado, y comenzaste a ver a un Cristo tan maravilloso que quiere salvarte. Es esos momentos particulares donde tú podrías decir que una persona verdaderamente ha sido regenerada. Tenemos la historia de Juan capítulo 3, la historia de una persona muy religiosa, una persona que era el maestro en Israel, era uno de los maestros con una posición que otros no tenían, y era una persona bastante religiosa, bastante buena, podríamos decir, ante la sociedad. Pero algo con lo que Jesús lo confronta rápido, a pesar de que él era muy bueno, le dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y parece que Nicodemo, ¿verdad?, está en conflicto porque dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo sucede esto? Porque parecía que Jesús lo confrontó, le estaba diciendo, eres muy buena persona,
eres un maestro en Israel, tienes una excelente posición, pero Nicodemo, no has nacido de nuevo. Jesús no le da unos pasos, no le explica cómo se nace de nuevo, no le da una explicación de cómo. Solo le dice quién es el que lo hace. Le dice: el Espíritu sopla de donde quiere. Tú no le puedes ordenar al viento que sople como tú quieras. Y el viento ahí es una figura del Espíritu de Dios. Dice, el viento, o sea, el Espíritu Santo sopla de donde Él quiere soplar. Lo único que Jesús hace con Nicodemo es ayudarle a que vea su pecado y apuntarlo a que tenga fe en Cristo. Le pone el ejemplo de las serpientes del Antiguo Testamento, cuando Dios les manda un castigo al pueblo de Israel, lo muerden, están sufriendo las consecuencias de su propio pecado y Dios mismo mandó el castigo. De la misma manera que Dios mandó el castigo, Dios mismo también manda la provisión. Y le dice a Moisés que se haga una serpiente de oro, que la ponga en un asta y la levante en lo alto para que todo el pueblo de Israel la pueda mirar. Y Jesús agarra ese ejemplo del Antiguo Testamento para ayudarle a Nicodemo a que ponga su mirada en ese asta que iba a ser levantada, que es el Señor Jesucristo. Pero un Cristo sufriente que muere, que no mereciendo morir en la cruz, muere como si fuera culpable, recibiendo el castigo del pecador. Y Jesús lo estimula a que él entienda que necesita poner su fe en Cristo y confiar en Cristo. Si tú recuerdas esa historia, Dios no le pidió a ellos que fueran y se arrodillaran ante el asta. No les pidió que besaran el asta. No les preguntó si les gustaba el asta o si les gustaba la víbora, porque era un símbolo de maldición. Lo único que les dijo es que a todo que fuera mordido y volteara y viera el asta, iba a ser sanado. Y de la misma manera, lo único que podemos decirle a una persona para entender cómo es como Dios regenera es que esta persona entienda en quién tiene que poner su confianza. Su confianza tiene que estar puesta en Cristo. Es una pregunta que tú te puedes hacer esta mañana. ¿Verdaderamente mi confianza está puesta en Cristo? ¿Verdaderamente creo que Él murió y pagó por todos mis pecados? ¿Verdaderamente creo que la justicia, la vida justa de Cristo me ha sido dada a mí y que ahora Dios me mira como una persona justa ante sus ojos por la justicia de Cristo? Eso es lo que sí podemos hacer. Mira, nos da dos figuras. Vayamos al verso 5. Nos da dos figuras de la regeneración. Pon atención. Sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento. Ahí está la primera figura. Lavar, lavamiento. Aquí ya todo es más práctico. Aquí hay lavadoras. En México, ¿cómo era antes? En el lavadero, eso, ¿verdad? Que le hace uno así. Yo recuerdo a mi mamá y todavía tenía ese lavadero. Ya mi papá le había comprado una lavadora porque teníamos la oportunidad de ir en este país y la comprábamos acá con el trabajo que hacíamos aquí. Era más fácil comprar una lavadora ganando dólares y llevándolos para México para poder comprar algo que no se podía a veces comprar allá por las circunstancias económicas. La primera figura es de lavamiento. La primera cosa que hace la regeneración en el corazón de una persona es una especie de lavar, de limpiar, de purificar. Y eso lo vemos expresado en varias partes de la Escritura. Por ejemplo, Ezequiel 36:25. Si lo pueden poner ahí, lo pueden poner, si no yo lo leo. Entonces, hablando de la figura de lavamiento, tenemos Ezequiel 36:25 que dice: entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. ¿De qué quedaremos limpios? ¿De qué necesita ser limpio el corazón del hombre? De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. De todas las suciedades de nuestro pecado y de todos los falsos dioses que ellos tenían. Cuando la obra de regeneración sucede en la vida de una persona,
lo primero que esta persona detecta es la inmundicia y la pestilencia de su propio pecado. Ve lo que dice Juan capítulo 3, verso 5. La misma figura de Ezequiel, pero Jesús la está trayendo del Antiguo Testamento y la está mencionando en el Nuevo. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu, la primera parte donde él dice que no nace de agua está haciendo referencia a lo que dice Ezequiel cuando dice: entonces os rociaré con agua limpia. Jesús no está inventando nada, simplemente está trayendo algo de allá y se lo está recordando, ¿verdad?, a Nicodemo. Ahora vemos también una segunda figura dentro de la regeneración. La segunda figura que aparece dentro de la regeneración ahí en Tito es no solamente el lavamiento, pero también la renovación. Voy a leer el texto otra vez para ti. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Son dos figuras porque una aparece antes de la regeneración y la otra aparece después de la regeneración, pero van juntas como si fuera un sándwich. Lavamiento y renovación. La segunda cosa que tiene que ver con la figura de renovación que experimenta una persona aparece en Ezequiel 36, 27. Quiero que pongas atención ahí. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Son las dos figuras de la regeneración. La primera figura es: la persona es capaz de mirar su propio pecado, su inmundicia. La persona es capaz de experimentar dolor por su propio pecado. Es convencido de su propio pecado. Y esto le produce dolor, porque entiende que es culpable ante un Dios santo. Pero la segunda figura en la regeneración es de renovación. Cuando hablamos de renovación, hablamos de causar que algo sea nuevo y diferente. O sea, la persona no solamente ve su pecado, pero la persona también quiere correr y obedecer a Dios. La persona quiere obedecer los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios ya no se le hacen como algo pesado y difícil de cumplir. Y yo creo que estas dos figuras nos ayudan a entender si nosotros verdaderamente hemos sido regenerados. Así como le pasó a este doctor que lo operaron y le cambiaron su corazón. ¿Cuáles son las evidencias de un corazón regenerado? Un corazón que ve su propia inmundicia, su propia suciedad, y un corazón que corre a Dios, que corre a Cristo. En el caso de un no creyente, él quiere correr a Cristo y quiere poner su confianza en Él porque se encuentra en problemas por causa de la ira de Dios. En el caso del creyente, cuando peca, experimenta dolor por su pecado. Tal vez toma un tiempo, pero de repente es convencido de pecado. El Espíritu Santo le recuerda su pecado y experimenta dolor y tristeza por su propio pecado. ¿Y qué hace inmediatamente? Quiere correr y confesar su pecado, quiere actuar. Eso nos habla de renovación, de una persona que no se quiere quedar donde está. Nos habla de un creyente que, aunque lleve años de ser creyente, él no puede decir que ya está terminado todo su trabajo, sino que Dios continuamente lo quiere renovar, lo quiere ir cambiando, lo quiere ir disciplinando, lo quiere ir edificando, lo quiere ir haciendo que se parezca más a Cristo. Es tan sorprendente, hermanos, cómo el autor bíblico aquí se detiene para hablarnos de la regeneración, que él utiliza esas palabras que Dios quiso que quedaran, que él mete esas figuras ahí. Para nosotros puede parecer en ocasiones, hermanos, tedioso y sin sentido, pero el autor bíblico no lo está viendo como algo sin sentido, lo está viendo como que es muy importante que las personas lo entiendan. Avance un poquito, por favor.
al versículo 8 y 9. No voy a predicarlos, pero quiero leerlos para que entienda un poco mejor por qué es importante la regeneración. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Pablo le dice a Tito que deben de hablar de esas cosas, repetirlas, hablarlas con firmeza, no como si no fuera importante. Ve lo que dice el verso 9. El verso 8 lo voy a terminar y luego el 9. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas, discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin fin. Ellos estaban metiendo a controversias, argumentaciones, a otras cosas que realmente no tenían mucho valor. Y Pablo les está recordando qué doctrinas y qué cosas son muy importantes para la vida cristiana. Entonces, hermano, la regeneración es muy importante. La regeneración no es simplemente para que tú te sientas más importante que otros. La doctrina de la regeneración es tan importante para que entendamos que si nuestro corazón ha cambiado, hay otros resultados que también vienen con un corazón cambiado. Cuando Dios cambia el corazón, es como que da un paquete completo de cosas agregadas con ese cambio de corazón, que nos ayudan a ver las evidencias de un corazón cambiado. Entonces, la segunda pregunta, que es ¿cómo nos salvó Dios? Regenerándonos el corazón. La respuesta es muy obvia, pero la puede ver en el verso 5. Por medio del lavamiento de la regeneración y por la renovación que el Espíritu Santo hace. Y dice que lo hace con abundancia. O sea que es imposible que el Espíritu Santo derrame con abundancia y le cambie el corazón y que no suceda nada en la vida de la persona. Sería contradictorio. Cuando hablamos de abundancia, hablamos de abrir el grifo y que salga el chorro a presión con cantidad. Cuando hablamos de abundancia, hablamos de algo que es, ¿verdad?, que aumenta, que es grande. La tercera pregunta que quiero contestar tiene que ver con cuál es el propósito de la salvación de Dios. ¿Para qué Dios cambia el corazón de una persona que se encuentra muerta en delitos y pecados? Lo vemos en los versículos que siguen. Verso 6, estamos hablando del Espíritu Santo aquí, que Él derramó sobre nosotros abundantemente. ¿Qué derramó sobre nosotros abundantemente? Del lavamiento y de la regeneración del Espíritu Santo. Abundantemente lo hizo. Entonces, si lo hizo abundantemente, entonces hay un efecto de eso. Y lo ha hecho por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. La palabra ahí por medio es como un puente. Si estás en el Gran Cañón en Arizona y quieres pasar de un lugar al otro brincando el cañón, ¿cómo lo haces? Tal vez volando, tal vez construyendo un puente, pero definitivamente caminando en el aire no lo vas a poder cruzar. Se necesita de un puente. Entonces, cuando el texto aquí dice que Él derramó abundantemente por medio de Jesucristo, es que es Jesucristo el que ha hecho posible este derramamiento del Espíritu Santo sobre todo aquel que cree. Está garantizado el derramamiento del Espíritu Santo y de la regeneración y renovación del corazón para todo aquel que ha creído en Jesucristo, para todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo. Ve al verso 7, y es aquí donde contestamos la tercera pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios? Para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Voy a tocar estas partes un poquito más rápidamente porque definitivamente nos podríamos tardar mucho tiempo en estos versos explicando nada más cada uno de los términos. Pero ve el verso 7, ¿para qué? O sea, nos cambió el corazón, derramó abundantemente de la regeneración en nuestro corazón para que fuéramos justificados.
Entonces la justificación es algo que acompaña a la regeneración. Es parte del paquete. Una persona que le ha sido cambiado el corazón es una persona que va a poder entender también que ha sido justificado. Si tuviera que definirle la justificación de una manera simple, lo definiría de esta manera. Si la podemos poner ahí, si la tengo, si no está bien. La justificación es un acto de la gracia de Dios, donde Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos a su vista. Solo por la justicia de Cristo que nos ha sido dada y es recibida solo por la fe. Cuando hablamos de justificación, hablamos de algo, hermanos, que ya está hecho. A ellos les está recordando la justificación, pero algo que ya había sucedido en sus vidas. Porque todo lo que está mencionando aquí es algo que ya les debería de haber sucedido y se los está recordando. Aquí la justificación es algo pasado. ¿Se acuerdan? Dios les cambió el corazón. ¿Para qué? Para que fueran justificados. Para que ya no sean personas que cargan con su culpa. Toda persona que realmente no ha confiado en Cristo, muy posiblemente carga todo el tiempo, cada semana, cada día, con la culpa de sus propios pecados, porque es culpable. Yo no sé si tú has experimentado momentos en tu vida donde cometes algo tan vergonzoso en frente de otras gentes que supiste que estuvo mal, y la vergüenza y la culpa que se experimenta. Hermanos, te dura días. Se viene a tu cabeza, te hace sentir mal, te sientes miserable. Y la idea de la justificación es, algunas versiones dicen, ¿verdad?, que en lugar de ponerle justificación, le ponen la palabra libre de culpa. Dios ha regenerado tu corazón para que tu corazón pueda ser libre de culpa. Mira, no solamente habla de la justificación, ¿qué otras cosas menciona ahí? Dice que para que fuéramos justificados, otra vez, otro atributo de Dios, por su gracia. Gracia la podíamos juntar con bondad, la podíamos juntar con amor, la podíamos juntar con misericordia. Y ahora agregamos gracia. El autor sigue diciendo que es Dios el que salva. Por medio de la regeneración, por su bondad, por su amor, por su misericordia, por su gracia. Pero usa la palabra gracia para decir que nos ha librado de la culpa. Cristo ha sido castigado en tu lugar, eres libre de la culpa, ya no eres culpable por tus pecados. Alguien fue castigado en tu lugar. Dice para que fuéramos hechos herederos. Y con este verso voy a ir terminando. Para que fuéramos justificados por su gracia, para que fuésemos hechos herederos. Heredero es una persona que está esperando algo, ¿verdad?, que se le dejó en el testamento. Si tú puedes ver a las personas que están esperando herencia, y hablamos nada más como un ejemplo en cualquier parte del mundo, no todos, pero mayormente los hermanos se andan peleando. Si el papá y la mamá tenían muchas cosas, las personas comienzan a pelearse, porque hay propiedades de por medio. Pero hay excepciones, hay personas que no anhelan cosas y que dicen, ¿sabes qué? Llévatela. No quiero tampoco generalizar. Pero toda persona que ha sido puesta libre de culpa, porque le ha sido cambiado el corazón, también es una persona que está en expectativa. Porque todo lo que Dios quiere darle todavía no se lo ha dado, hay otras cosas más. Y estas cosas incluyen las otras cosas que faltan de nuestra vida eterna. Ve lo que dice: por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Toda persona que ha sido regenerada, libre de culpa, es una persona que en su corazón carga con esperanza también. Porque como tiene una herencia que todavía no se le entrega, hay cosas que faltan por venir. Entonces la persona tiene esa esperanza de lo que se le va a ser dado, que todavía no se le da. Ya se nos dio un corazón nuevo, ya se me ha dado la libertad de mi culpa,
pero faltan cosas de la salvación que no me han sido dadas. Por ejemplo, la sanidad completa de tu cuerpo, los cielos nuevos y la tierra nueva que la Biblia habla cuando el cielo descienda sobre la tierra. Hay muchas otras cosas que todavía no vemos, todavía pecamos, pero allá ya no vamos a pecar. Entonces es por eso que vivimos en esta constante esperanza de la vida eterna. Y la esperanza es algo también que viene como parte del paquete. Leamos este último verso, Romanos 8, 23 a 24. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos. En otras palabras, cuando una persona le es cambiado su corazón, también se le da la inyección de esperanza, porque va acompañada juntamente con la regeneración. Es por eso, hermanos, que la salvación de una persona no se puede fingir. La salvación de una persona no se puede fingir, porque nadie se puede cambiar el corazón a sí mismo. Cuando Dios lo cambia, y va a haber estas evidencias. Una claridad de tu inmundicia, un deseo de cambiar, de no quedarte donde estás. Libertad de culpa. Una constante esperanza en tu corazón de las cosas que vienen, que todavía no se te han sido dadas. Por eso dice, en esperanza hemos sido salvos. Se nos dio también la esperanza de las cosas que están por venir y que vamos a recibir un día. Termino con unas preguntas y poniéndote un ejemplo. Recuerda que la tercera pregunta es: ¿para qué nos salvó Dios? La respuesta clara sería: para que seamos libres de culpa, para que vivamos en esperanza de las cosas que están por venir. ¿Dudas tú a veces si tu corazón ha sido cambiado? ¿Dudas? Yo te diría, no te preocupes tanto si tu corazón ha sido cambiado o no. Yo te preguntaría para reafirmarte aún más: ¿crees verdaderamente que Cristo ha recibido la ira de Dios por tus pecados? ¿Crees eso verdaderamente? Porque si lo crees, entonces manifiéstalo. Tú eras culpable y Él tomó tu lugar. Si tú verdaderamente crees que Él fue castigado por tus pecados, manifiéstalo. Acuérdate de que Él murió por tus pecados. Vuélvelo a traer a tu mente, no pienses que ya te lo sabes. Vuélvelo a traer. Yo te preguntaría: ¿experimentas continuo dolor profundo cuando pecas? ¿O pecas y no te importa? ¿Alguien te trata de corregir y no quieres hacer caso? Yo te preguntaría: ¿te has arrepentido genuinamente de tus pecados? Te haría otra pregunta: ¿crees que Cristo vivió una vida justa por ti? Que no es tu vida justa la que te hace ver bien delante de Dios, sino que es la vida justa de Cristo. Yo te diría: vívelo como si fuera una verdad. Vive como que si entiendes que Cristo vivió una vida perfecta y que esa vida perfecta es la que te hace ver bien delante de Dios y la que te da el cielo, no la tuya. Yo te diría: ¿quieres obedecer a Dios y sus mandamientos? ¿O te son, a veces, o la mayoría del tiempo te son caros?
Mi última pregunta, ¿hay gratitud en tu corazón al pensar en el maravilloso intercambio que Cristo ha hecho en la cruz? ¿Hay gratitud continuamente en tu vida cuando piensas en la obra de Cristo en la cruz? Que Él, siendo inocente, fue castigado para todo pecador que se arrepiente y confía en Él. Y habiendo hecho estas preguntas, quiero orar por ustedes. Voy a hacer 2 oraciones. Hoy fue una predicación bastante difícil, elaborada, porque hay demasiados conceptos, pero hermano, están ahí. La regeneración está ahí, la debemos de entender, la debemos de comprender, porque el cambio de corazón nos va a hacer entender que nosotros no nos cambiamos el corazón a nosotros mismos, fue Dios. Y en el momento que Él te cambió el corazón, Él manifestó su salvación. En ese momento muy particular. Y tú deberías de estar pensando continuamente en ese momento cuando Él hizo lo que Él hizo y por su pura misericordia. No por nada que tú hayas hecho. Te pido que inclines a tu rostro.